Esta que ven es la última de las reuniones que el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, tiene convocada con miembros del sector vitivinícola en nuestra comunidad para conocer la problemática tal y como prometió y poder adoptar las medidas adecuadas para salir de la crisis que atraviesa el mundo del vino. Semanas atrás ya se ha reunido con sindicatos, con asociaciones. Hoy ha mantenido este encuentro, como ven, junto con la consejera de Agricultura, con los responsables del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Una de las acciones que más suenan para paliar esta crisis es el arranque del viñedo. Las propias OPAs se muestran optimistas a que esta medida esté más cerca de adaptarse. Y mientras tanto, la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha firmado esta mañana los convenios de la Intervención Regional Líder por valor de 12 millones de euros con los que los representantes de los grupos de acción local van a poder invertir ese dinero para ayudar al emprendedor rural a desarrollar sus proyectos y dinamizar la actividad en el territorio. Para poner en valor pues, estos fondos líder y para hacerlos más accesibles y que el usuario, que los emprendedores de nuestro mundo rural pues puedan ejercer, ¿no? Pues con estos fondos con más facilidad poner en marcha los proyectos que quieran implementar. Y hoy en el programa queremos hablar de los problemas que acechan a los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad. El último relacionado con Mercosur. Los productores europeos de carne de vacuno ya han rechazado ese acuerdo de la Unión Europea que va a permitir la entrada de 99.000 toneladas de carne de vacuno al mercado europeo a un coste, atentos, entre un 18% y un 32% inferior al producido en nuestro territorio comunitario. En concreto, la propuesta consistiría en la entrada de carne de vacuno en forma de piezas nobles desde Mercosur, específicamente solomillos libres de aranceles en el mercado europeo, lo que va a suponer doblar el volumen de este tipo de piezas. Bueno, pues nos acompaña Eduardo Pérez Oces, presidente de Araja Saja. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, novedades en cuanto a este acuerdo de Mercosur, pero novedades muy llamativas. ¿Cuál es la situación? Porque estamos hablando de una gran entrada de carne en la Comunidad Europea. Podemos empezar por saber de qué forma afectaría a los ganaderos. Sí, pues ahora mismo estamos en plenas negociaciones, la Unión Europea, con esos países que engloban Mercosur, y no solo en carne, sino también en frutas, hortalizas, a nivel general, a nivel agrícola y ganadero, de productos que entran de terceros países, digamos, a la Unión Europea. Nosotros estamos totalmente en contra de este acuerdo, estamos a favor de la entrada de productos de terceros países cuando aquí tenemos una necesidad de falta de producción de esos productos, y también nosotros exportamos productos hacia afuera, ¿no? Pero sobre todo tiene que haber las mismas reglas de juego que siempre decimos, ¿no? Esas mismas reglas de juego. O sea, aquí estamos con unas normas de producción, de tratamiento a nuestros animales, etcétera, etcétera, y cuidado al medio ambiente. Esos productos que entran de terceros países deben de tener las mismas exigencias que nosotros. Nosotros estamos compitiendo de una forma, digamos, por debajo de ellos. Ellos tienen unas formas de producciones diferentes a las nuestras, y claro, esto repercute en los costes de producción. Por tanto, cuando vienen a los supermercados esos productos, pues lógicamente la gente va a esos productos más baratos, ¿no? Y por lo tanto los nuestros pues, tenemos que dejar de producir o tirarlos al suelo porque no son rentables para los agricultores y ganaderos para poder vender sus productos. Claro, estamos hablando de precios por debajo de un 18, incluso 32% inferior, ¿no? El precio de esos productos que vienen de fuera comparados con los nuestros. Eso es inasumible, ¿no? Eso se puede aguantar un año, un momento concreto, pero no durante tantos años como llevamos, ¿no? Al final lo que se está viendo es el abandono del campo. No solo estamos hablando en el territorio de La Rioja, sino en el territorio nacional, ¿no? Como la gente está dejando de sembrar, de plantar hortalizas,
de cultivar los frutales. Estamos viendo cómo la gente deja abandonados los naranjos, los manzanos, porque no es rentable, ¿no? Estamos viendo también con el cereal, que no se está... La complicación que tenemos, que sale por debajo de los precios que tenemos por el cereal, está por debajo de los costes de producción, y esto desde luego se tiene que revertir y se tiene que dar cuenta la Unión Europea la importancia de este sector para la Unión Europea. Estamos oyendo siempre la incertidumbre de una futura guerra y debemos de cuidar y de fortalecer a un sector tan importante como el sector primario en nuestro país y en la Unión Europea. Bueno, para que nos pongamos un poco en contexto, Mercosur nace en 1991, creo. A partir de ahí empieza a crecer y las últimas revisiones con la Unión Europea fueron en 2019. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Sabemos que hay dos países que se oponen frontalmente contra este acuerdo alcanzado por la Unión Europea, pero ¿cuál es la posición de España? Bueno, la semana pasada hubo una reunión, se han aplazado porque no se ha llegado a un acuerdo, se ha aplazado para primeros de diciembre y hay dos países que lo están liderando, que son Polonia y Francia, el no rotundo a este acuerdo, ¿no? Hay otros países, hay 11 países, entre ellos Alemania y España, Portugal. No entendemos cómo España, un principal productor de alimentos, está a favor de esta medida que va totalmente en contra de agricultores y ganaderos. Y hay otros 14 países que están dudando y en las futuras fechas tendrán que tomar una decisión. Como decimos, tenemos que proteger al campo, tenemos que proteger a un sector tan importante para el medio rural como es el campo, los agricultores y ganaderos, y sobre todo que tengan esa rentabilidad, ¿no?, que siempre decimos. Ahora mismo tenemos todo en contra, tenemos el acuerdo con Mercosur, tenemos la PAC, que también ya se están viendo como von der Leyen, nada más salir de presidenta, dijo que igual se había pasado de frenada para las exigencias que había tenido con este sector y que igual había que darle una vuelta y escuchar una vez al sector, y esperemos que la clase política vea la importancia de este sector y las necesidades que tiene, que poco a poco lo que están consiguiendo con sus políticas, con sus normativas, es destruir a un sector tan importante como decimos la agricultura y la ganadería. ¿Sanitariamente estaríamos hablando de la misma carne? Pues no se están produciendo esas mismas exigencias, ¿no? En la Unión Europea y concretamente en España tenemos unas exigencias de producción de alimentos, de carne en este caso, muy estrictas, y lo que se está trayendo desde fuera no está siendo igual de estricto a la hora de producir, ¿no? Ha habido inspectores que han ido a estos países de origen de estos alimentos y han visto anomalías en estos alimentos, ¿no? Concretamente han visto hormonas de crecimiento de estos alimentos que están totalmente prohibidas en la Unión Europea. ¿Hay algún margen de maniobra para que este acuerdo se alcance de mejor manera? Nosotros como Asaja, y sobre todo como Asaja Nacional, hemos mandado un escrito no solo al Ministerio, sino también a la señora von der Leyen, una carta pidiéndole que recapacite, que valoren y que vean la importancia del sector. Es un momento crítico, que si tomamos las decisiones acertadas los vamos a ayudar, pero desde luego, como aceptemos este acuerdo con Mercosur, con estas normativas, sin esas famosas cláusulas espejo, desde luego que le daremos una puntilla más para que el sector desaparezca, si es que eso es lo que están intentando verdaderamente desde Europa y desde el Ministerio. Vamos a hablar de ese nuevo nombramiento de Teresa Ribera. Teresa Ribera, recordamos que va a ser viceconsejera de la Unión Europea. Promovió la protección del lobo y también las políticas energéticas que generaron gran controversia en el sector agrícola y ganadero. ¿Qué opinión tiene sobre su gestión y cree que de alguna manera va a afectar en su nuevo cargo en la Comisión Europea? Bueno, pues la exministra, uno de los mayores enemigos que ha tenido el campo. Todas las políticas que ha tenido ha ido en contra del campo, ya sea de agua, ya sea de lobo, ya sea tema de restricciones a la hora de poder producir alimentos y a la hora de poder llevar a cabo ciertas prácticas agrícolas y ganaderas que tenemos del día a día, y es una de las mayores que ha habido normativas restrictivas a la hora de la PAC, de sus normativas, ¿no?
Ahí creemos que ha imperado más la ideología ecologista más que la ideología del sentido común y desde luego pues, desaparece, o sea, se marcha de España, pero va a Europa, ¿no? Esperemos que en Europa pues, sus compañeros le hagan recapacitar más y no sea tan estricta a la hora de las normativas que está implantando. Al final pues, tenemos que tener un sentido común de las labores que se está haciendo y pensar más en las consecuencias muchas veces que se toman a la hora de legislar. Por lo tanto, temen, ¿no?, que pueda llevar alguna política que siga presionando al campo y a la ganadería, ¿no? Sí, al final pues, estamos antes en territorio nacional, ahora va el territorio europeo, pero bueno, esperemos que también países como Francia, Alemania, pues impere también la lógica y tenga esa, digamos, no esa facilidad a la hora de legislar y que escuche más a los diferentes sectores. Si hablamos de las energías renovables, ¿qué consejos podrían dar o al liderazgo europeo para que haya un equilibrio mayor entre ambas partes? Bueno, cuando recorremos nuestro territorio riojano, ahora estamos viendo como en muchos campos donde se han invertido mucho dinero nacional y europeo para las parcelarias, para concentración de parcelas, para invertir en regadíos y ahora estamos viendo cómo se están convirtiendo en campos de chatarra, campos de chatarra de una manera ilógica, ya sea pues, también con los molinos y desde luego nosotros no estamos en contra, sino a favor de las energías renovables, pero siempre con el sentido común. Siempre habrá terrenos que no sean fértiles para la agricultura y la ganadería y ahí podríamos dar un valor a esos terrenos para estas prácticas, pero no en terrenos fuertes y fértiles para producir alimentos, ¿no? Y también comentabas del lobo, el lobo que estamos teniendo día a día ataques a una ganadería extensiva, a una ganadería que es muy complicado el trabajar y dónde está trabajando, que es en alta montaña, en la sierra, y las dificultades que tienen para llevar la labor. Y estamos viendo como el lobo no es que esté en peligro de extinción, sino que está en expansión. El que está en peligro de extinción es nuestra pobre ganadería extensiva, que cada vez queda menos gente, que cada vez la gente lo está dejando y o tomamos decisiones ya o de la ganadería extensiva desaparecerá. Y ya Europa ha tomado una decisión que está en contra de la protección del lobo y esperemos algo positivo, que es este cambio de ministra, pues entienda la situación que hay y cambie esta ley que tenemos a día de hoy. ¿Qué le parece la nueva ministra? Bueno, por lo que hemos oído de nuestros diferentes compañeros, pues por lo menos se escucha y se sienta con el sector, cosa que no hacía la anterior ministra en sus últimos 6 años, que recordar. Nunca se ha sentado con el sector, siempre ha imperado su ley, su decisión, ¿no? Y nunca ha escuchado al sector, no sé, también con el agua, los problemas que hemos tenido con las comunidades de regantes por ella, o sea que esperemos que la nueva ministra pues, se siente con el sector, que parece ser que así lo va a hacer y que, como siempre, que impere el sentido común. Vamos a hablar ya de cosas, bueno, todos son cercanos los asuntos que tratamos, pero bueno, esa última reunión que ha tenido el presidente esta mañana con el Consejo Regulador es una de las últimas reuniones que iba a tener para hacerse, bueno, una visión de cómo está la situación en estos momentos. ¿Qué expectativas tienen de medidas como el arranque del viñedo? Hace unas semanas podríamos decir que no estaban muy convencidos, después además de la visita del ministro Planas aquí a La Rioja, pero no sé si algo ha cambiado para que sus expectativas sean más positivas. Bueno, el ministro ha pasado de estar totalmente en contra del arranque al ya veremos, al sí pero, y ahora parece ser que sí. Nosotros estuvimos hace 2 semanas en Madrid, estuvimos reunidos con gente del ministerio, parece ser que la medida de arranque va hacia adelante. También estuvimos hace 2 semanas con una reunión en Bruselas, en Copacoyeca, donde es una asociación que engloba las organizaciones agrarias y cooperativas, y parece ser que la medida también va hacia adelante. Así también lo apoya países como Francia y Alemania, y parece ser que la medida va para adelante. Ahora estamos en la fase de encontrar fondos para subvencionar estos arranques voluntarios. Y bueno, no solo está también la medida del arranque, sino hay una serie de medidas
también para revertir la situación que tenemos a día de hoy, no solo en Rioja, no solo en España, sino a nivel internacional, la bajada de consumo que tenemos, ¿no? La situación es muy complicada, la falta de rentabilidad de nuestros viticultores, no solo de este año, sino estos últimos 5 años, pues es ya insostenible. Desgraciadamente, mucha gente no es que se esté planteando el dejar ya el sector, sino que va a dejar el sector o lo va a tener como segundo trabajo, y esto no puede ser, ¿no? Rioja es Rioja gracias a los viticultores, a ese patrimonio que tenemos de nuestros viñedos, también con el aporte turístico que gracias a ellos pues la gente viene, y debemos de cuidar un sector tan complicado, tan en horas bajas, y sobre todo al eslabón más débil de la cadena, que son los viticultores. Desde luego que todo el sector, tanto cooperativas como bodegas, están mermadas, algunas de ellas, pero desde luego el viticultor en líneas generales está muy mal a día de hoy, y tomamos medidas rápidas y eficaces como la medida del arranque, o desde luego aquí la gente pues lo va a dejar, porque si no hay rentabilidad, pues la gente no va a seguir en la actividad. ¿Les han dado alguna fecha? Sí que ha dicho que el arranque va a ser subvencionado, que va a ser voluntario, ¿no? Según ha comentado, pero que se están buscando ahora los fondos, que no sé de dónde van a salir, pero no sé si les han dado también una fecha para cuándo podrían empezar con esa medida. Hoy mismo hemos hablado con gente del Ministerio, con nuestro director, hemos hablado hoy para una posible reunión en estas próximas semanas antes de Navidades, y sobre todo para encontrar esos fondos, ¿no? Y esto no es una medida que sea algo nuevo que nos hemos inventado, es una medida que ya tiene 15 años, que se implantó hace 15 años en España, que se aportó 235 millones de euros por parte de Europa, y que se arrancaron unas 44.000 hectáreas en todo el territorio nacional. Aquí en Rioja nadie se acogió a ella porque la situación no era la que imperaba en el territorio nacional, y estamos pidiendo algo pues similar, ¿no? Un arranque voluntario de esa gente que no tiene quien le lleve las viñas, o que quiere apartarse del sector, pues que tenga una salida digna, ¿no? Y que permita sobre todo a la gente que se va a quedar pues el vivir y el poder pues tener una rentabilidad y poder vivir de lo que les gusta, que es el trabajo y de la viticultura. ¿Y qué otras medidas se plantean? Bueno, tenemos también el arranque diferido, un arranque que iría hacia 8 años y te darían una prima por cada año para no plantar ese derecho, para no plantar esa viña, y eso permitiría pues también el bajar en las hectáreas, también en el control tanto de viñedo como en bodega, seguir con ello para obtener una mayor calidad también de nuestras uvas, y así también poder a la hora luego venderlo mejor. Y también pues es una serie de medidas que tenemos, de diferentes documentos, para ayudar al captar a ese consumidor, a esas tendencias que está habiendo de consumo, y sobre todo para dar salida a esos 235-240 millones de litros que estamos vendiendo hoy en día, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes. No sé cómo ve 2025. Bueno, pues en líneas generales pues más de lo mismo, ¿no? Una situación muy complicada en todos los sectores, muy poquitos se salvan, desde la viña, cereal, la fruta, la hortaliza, la seta del champiñón, que también tiene sus problemas, la ganadería en líneas generales. Pues bueno, estamos en un sector que está en olas bajas. Pero son problemas comunes, ¿no? O sea, en todos los sectores, quiero decir, al final afecta lo mismo, ¿no? Las importaciones que vienen de fuera, los aranceles, la forma en la que se tratan. Al final la conclusión es lo que se legisla en Europa, y en Europa, si se legisla fuera del sector del campo, pues la situación es muy complicada, ¿eh? Lo que tiene que escuchar el sector, cuidar el sector, un sector estratégicamente muy importante como es el sector primario, y todo lo que rodea a este sector, ¿no? Que da vida a los pueblos, que es la principal economía de los pueblos, y hay que escucharlo y tratarlo, ¿no? Estamos viendo como mucha gente pues, está abandonando el sector porque no es rentable, ¿eh? Y la señora von der Leyen, cuando salió de presidenta, ya dijo que nos habíamos pasado. Pues bueno, esperemos que de esta nueva etapa de von der Leyen escucha al sector y legisle a favor del sector, ¿no? Que no estamos pidiendo nada pues, nuevo, ¿no? Al final queremos que si nosotros tenemos unas exigencias, al que viene de fuera pues tenga esas exigencias de producción similares, ¿eh? Y todos competir de igual manera. Bueno, pues a ver si ese 2025 por lo menos trae esa escucha, ¿no? Y luego
tomas de decisiones que sean rápidas y eficientes. Rápidas y valientes. También valientes, por supuesto. Eduardo, muchísimas gracias, como siempre, y eso, estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa en esas próximas semanas y pendientes de ese arranque de viñedo que tanto nos afecta aquí. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. Saludamos ya a estas horas de la noche a Ángel Íñiguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Óscar Izábal, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gracias. Y Diego Mendiola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a los tres. Bueno, vamos a hablar en primer lugar. Hemos estado ahora hablando con Araja Saja, hemos comentado un poco cuál es la problemática del sector, del agricultor, también del ganadero, y hemos hablado de ese acuerdo de Mercosur, que es un nuevo problema que acecha a todos los agricultores y ganaderos en nuestra comunidad. El último, como decimos, es que los productores europeos, y se ha anunciado en el día de hoy, de carne de vacuno, ya han rechazado el acuerdo de la Unión Europea porque va a permitir la entrada de unas 99.000 toneladas de carne de vacuno al mercado europeo a un coste entre un 18 y un 32% inferior al producido en el territorio comunitario. En concreto, esta propuesta va a consistir en la entrada de carne de vacuno en forma de piezas nobles desde Mercosur, específicamente en solomillos que están libres de aranceles en el mercado europeo, y esto va a suponer doblar el volumen de este tipo de carne en nuestro país. Algo que nos decían desde Araja Saja que es totalmente inasumible porque la competencia va a ser bestial y no van a poder aguantar. Diego. Pues pienso que tienen razón, pero creo que lo que se produce ahora con este previsible acuerdo es una cosa que no es nueva. Cuando yo empecé a participar en política activa, hará unos 15 años, se hablaba de una cosa que se llamaba el TTIP. Y éramos una minoría los que decíamos que los tratados de libre comercio lo que iban a traer son estas consecuencias. Lo que hacen es mercantilizar el campo y competir en unas condiciones que no son iguales y que perjudican, en este caso, a los agricultores y a los ganaderos europeos, pero también a los agricultores y ganaderos de América Latina, porque ¿en qué condiciones laborales trabajan los trabajadores en esas explotaciones? ¿Qué medidas sanitarias se cumplen? Y eso es lo que ha traído los tratados de libre comercio. Y yo creo que hay que señalar que el único grupo que a nivel europeo siempre se ha opuesto y se ha sido coherente contra este tipo de tratados de libre comercio ha sido la izquierda europea. No los que luego se envuelven en la bandera nacional y se dicen que son los más nacionalistas de su país, porque son los primeros que venden su país a trozos, porque se ve en este acuerdo que ha habido en la última Comisión Europea. Participa el Partido Liberal, el Grupo Socialdemócrata, el Grupo Popular y han transigido también con los supuestos patrioteristas. Están los fascistas italianos de Giorgia Meloni y los fascistas húngaros. Por tanto, todos los grupos desde la derecha, porque el Partido Socialista Europeo está en el centro-derecha, hasta la extrema derecha, están de acuerdo en este tipo de medidas. Luego, eso sí, nos envolvemos en las banderas nacionales y lo que intentamos hacer es engañar a la ciudadanía de cada uno de los países cuando estos procesos de mercantilización y los procesos de liberalización comercial con países del tercer mundo en los cuales las condiciones no son iguales y lo que se hace es perjudicar a los productores de aquí y a los productores de allí. Y esa es la postura que hemos mantenido siempre en la izquierda europea, y creo que es necesario señalarlo, a pesar de que desgraciadamente, bueno, pues es una consecuencia de cosas que se firmaron y de acuerdos que se tomaron hace, pues ya digo, que década y media. Unos cuantos años, sí. Ángel, Francia y Polonia se oponen a este acuerdo, España, Portugal no, pero las sopas confían en que haya un margen de negociación. Mi postura es conocida, yo abogo por el libre comercio porque me parece que es una ventaja para los consumidores. Pero es cierto que también quizá la Unión Europea se ha convertido en el adalid del libre comercio, incluso exagerando sus consecuencias. Quiero decir, está claro que para que haya un entorno competitivo
como idealmente se establece, de una competencia perfecta, debería haber las mismas condiciones exigidas para los productores de unos países y de otros. Eso no sucede y evidentemente pueden traer productos mucho más económicos a España de lo que pueden producir los ganaderos, porque nuestros ganaderos están sometidos a otro tipo de regulaciones tributarias, administrativas, medioambientales, etcétera, que lógicamente encarecen esos procesos. Entonces, desde luego el libre comercio sí, pero siempre que haya una equiparación en las condiciones en las que compiten esos productores, y eso ahora mismo no sucede. Es un poco sorprendente de todas maneras que la Unión Europea siga abogando por este tipo de posturas cuando evidentemente el mundo, y cuando hablo del mundo digo desde Estados Unidos a China, a cualquier otro tipo de potencia de carácter más o menos mundial, está abogando precisamente por lo contrario. Con lo cual, no sé si ya nos estamos terminando de convertir en los prescriptores morales y eso terminará de hundir la competitividad de nuestra economía. Vamos a ver qué pasa en Europa ahora. Von der Leyen ha dicho que a lo mejor se pasó de frenada con este acuerdo. Parece que hay ese margen de negociar y tenemos ahora a Teresa Ribera también ahí como comisaria de la Unión Europea. No sé qué papel va a jugar, porque también ella generó muchas críticas estando al frente aquí, ¿no?, de transición ecológica, como la protección del lobo y también en las energéticas. No sé qué te parece, Óscar. Bueno, el nombramiento de la ministra en la Comunidad Económica Europea espero que sea bueno para España y que no sea tan malo como ha sido como ministra del Gobierno español. Por poner un ejemplo, la última consecuencia de la DANA, ¿no? Pero sí que yo también estoy de acuerdo en el libre comercio, pero con condiciones. Es decir, no puede entrar todo sin aranceles, sin unos estándares de calidad, sin una calidad para los empleados que vayan a traer ese tipo de carne, ¿no? A mí el libre comercio me gusta, me parece bien, pero siempre y cuando haya un equilibrio. No puede haber esa descompensación, ¿no? Y espero que la hasta ahora ministra Teresa Ribera, cuando llegue a partir del 1 de diciembre a la Comunidad Económica Europea, abogue por el bien de España y por el bien de nuestra agricultura y nuestra ganadería. Porque yo creo que muchas veces se nos olvida en Europa que hay que potenciar lo propio, ¿no? Y España es un país que tiene mucha diversidad, tanto en agricultura como en ganadería, como en otras. Aunque luego se nos conozca por el turismo, ¿no? Pero yo creo que yo provengo de una ciudad agrícola y muchas veces lo mejor es lo de fuera y lo peor es lo que tenemos dentro, ¿no? Yo creo que habría que abogar por esa excelencia de productos y que no haya un desequilibrio, como todo en la vida. Eso es lo importante. ¿Qué os parece la nueva ministra? No conocemos mucho de ella, pero parece ser que es más dialogante, por lo menos os han dicho desde las OPAs. No creo que cambie en lo sustancial absolutamente nada de la trayectoria que pueda llevar Teresa Ribera. Y Teresa Ribera, bueno, pues sí, ahora ha sido el muñeco del pim pam pum los últimos 15 días para intentar tapar la absoluta falta de diligencia, de honestidad y de capacidad que ha manifestado principalmente el señor Carlos Marzón y el gobierno de la Generalitat de Valencia. Creo que no va a haber un cambio sustancial y hay que decir y hay que reconocer y hay que recordar que Teresa Ribera es comisaria con el beneplácito del Partido Popular Europeo, porque es que muchas de las veces queremos esconder que ese gobierno europeo, que es un gobierno totalmente autócrata, que no se elige democráticamente, porque viene negociado y viene prácticamente manu militare diciendo quién de los estados, no en base a las elecciones democráticas que tuvimos este año, si no recuerdo mal, me parece que ha pasado hace mucho tiempo. Entonces creo que por un lado se le está criticando y se le está utilizando el muñeco de pim pam pum, pero al final nos ponemos de acuerdo y tragamos con ese colegio de comisarios. Por tanto, me parece que es un debate estéril. La nueva ministra no tengo criterio formado porque creo que no ha salido públicamente. Dicen que son más dialogantes, pues probablemente si lo ha comentado es que conoce más su perfil, pero creo que en lo sustancial no va a cambiar absolutamente nada.
Bueno, si hablamos de agricultura hay que hablar de Calahorra, no vamos a hablar de agricultura, pero sí vamos a hablar del recuenco. ¿Cuál es un poco la situación? Porque esta mañana hemos visto a la delegada del Gobierno, a Beatriz Arraiz, que ha acusado a la alcaldesa de Calahorra de mentir, de asegurar que el Gobierno de La Rioja asumirá el coste de la instalación del gas en ese polígono. Arraiz ha recordado que en ningún caso es el SEPIS quien financia este tipo de obra en ningún polígono del país. Un polígono que, ha dicho, ha estado 10 años abandonado hasta que ha llegado un gobierno socialista para ponerlo en marcha y en el que ya se ha invertido 45 millones de euros. Vamos a escucharla. SEPES nunca tuvo presente el tema de la instalación del gas natural, porque SEPES no lo hace en ningún polígono industrial, porque el gas no es un servicio esencial y, en consecuencia, el SEPES, como entidad pública, no va a invertir en un servicio que explotará después una empresa privada. ¿Cuál es la situación del recuenco? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Que se anunciaba que iban a venir muchas empresas y por ahora... Bueno, lo primero, hacerle una puntualización a la señora delegada del Gobierno, porque dice que ha estado 10 años abandonado, pero se le ha olvidado decir que ha estado 10 años abandonado por el Partido Socialista. Porque si hacemos un poquito de historia sobre ese recuenco, yo soy de Calahorra y conozco muy bien cómo fue. En el año 2008 fue inaugurado por el entonces ministro Pepiño Blanco, pero fue inaugurado sin accesos. Ahí hay una foto donde lo podéis ver, con 1 millón aproximadamente de metros cuadrados, pero no tenía puerta. Entonces, allí por el 2008 recibimos el ayuntamiento el polígono, y entonces hubo que expropiar a propietarios que tenían fincas colindantes para poder acceder. No estaban de acuerdo con el precio de expropiación, con lo cual se fue a los tribunales. De 2008 a 2018, más de 10 años, estuvo en litigios, hasta que el entonces alcalde Luis Martínez Portillo, con el que era director general de SEPES, Alejandro Soler, hicieron un acceso provisional en el 2018 para poder darle forma. Pero ¿qué ocurrió? Que con la crisis del 2011 se quitó la seguridad por parte de SEPES a este polígono, y en 2018 hubo un robo de toda la instalación eléctrica, con lo cual se quedó sin iluminación el polígono. Entonces, por fin se consiguió un acceso provisional en 2018, pero no había luz. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se negoció para que se pusiera una partida de 1,5 millones de euros para restablecer esa luz. Entonces, sí que se pidieron que ya se completaran todo tipo de servicios. Entonces, en 2019 entra a gobernar PSOE, en el gobierno local, gobierno local con Elisa Garrido PSOE, gobierno regional con Chandreu y gobierno nacional Pedro Sánchez. Están 4 años que van bien en que si hay empresas, no nos dicen qué empresas hay, pero resulta que hasta septiembre del 2024 no se termina el acceso definitivo. ¿Qué ocurre? Que hay una empresa, Format Building, que está interesada en traer, una empresa búlgara, en hacer una inversión en 120.000 metros cuadrados, más de 100 millones de euros, con 160 puestos de trabajo, y se encuentran con que el polígono no tiene gas. Entonces yo entiendo a la delegada de Gobierno, pero es que esta historia viene de lejos. Entonces, acusar a la actual alcaldesa de Calahorra de dejadez, de mentir y tal, bueno, es un poco osado por parte de la delegada de Gobierno, que los calagurritanos hemos sufrido este polígono durante más de 15 años, que no se ha hecho ningún tipo de inversión, para que ahora nos diga que no se pone el gas. Entonces, por vergüenza torera de todos los años que nos han dejado sin accesos desde aquel 2008, pues ahora parece ser que el Gobierno de La Rioja se va a hacer cargo de ese 1,5 millones para poner el gas. Y no olvidemos la fibra óptica, porque hoy en día cualquier empresa que se preste tiene que tener comunicaciones. A grosso modo, esa es la historia muy rápida de lo que es el polígono Recuenco de Calahorra. A mí me parece una vergüenza que en el año 2024 y después de casi 20 años yendo y viniendo, sigamos en esta situación y todavía no se pueda poner una empresa a trabajar ya, pues porque falta el gas. Esto se debería haber preveído por parte del Gobierno de Sánchez, o haberlo dicho desde un principio. Oiga, mire, no vamos a hacer ningún tipo de instalación, y el Ayuntamiento de Calahorra se hubiera buscado la vida. Ángel. Bueno, además no es cierto el mensaje que ha transmitido la delegada del Gobierno, porque si uno se lee los estatutos del SEPE, en el artículo 4, objeto, dice que puede encargarse de cualquier actuación relacionada con la promoción de suelo industrial. Y luego lo desglosa en el artículo 27, régimen de contratación del sector público para cualquier tipo de suministro, equipamiento, etcétera. Con lo cual, yo no sé si es la práctica habitual que lo haga,
pero lo puede hacer y desde luego parece que en el supuesto del recuenco era especialmente necesario. Dicho eso, desde luego la infraestructura existe, no está bien dotada, no es adecuada y eso es un problema del que se quejan mucho los distintos polígonos empresariales de España, pero lo cierto que creo que solo es uno de los problemas que desincentivan la atracción de empresas al Recuenco y otros polígonos industriales de La Rioja. Comentaba la delegada del Gobierno que desde 2011 que está construido, plenamente construido, independientemente del acceso, que evidentemente no concluyó hasta septiembre de 2024, solo se ha adjudicado el 26% de ese más de 1 millón de metros cuadrados. Esto significa que La Rioja no resulta atractiva para que se instalen aquí empresas industriales. Y seguramente no es solo una cuestión del coste de ese suelo, ¿no? De que pueda ser más barato, de que pueda haber determinadas operaciones financieras para abaratar el coste del suelo, sino de cualquier otro tipo de incentivos. Y estoy pensando sobre todo incentivos fiscales que favorezcan que el ahorro, que en Europa es un 10% superior a Estados Unidos, se transmita a la inversión empresarial para generar un ecosistema empresarial. Nadie duda que Estados Unidos tiene un ecosistema empresarial mucho más dinámico que Europa, que España por supuesto, y eso a pesar de que tiene menos ahorro la población. Con lo cual, ¿qué se nos está perdiendo ahí? Pues lo hablábamos antes también a nivel de instituciones europeas. Tenemos el famoso Plan Draghi, que ya se ha anunciado como que puede ser el paradigma económico que establezca la política industrial, económica de la Unión Europea durante los próximos años. Y a mí en realidad es un plan que me preocupa porque aboga por más gasto público, más financiación pública y no por una mejor regulación y una desregulación de nuestros sistemas productivos. Entonces, bueno, yo creo que es un problema mayor, es un reflejo, pues la verdad, muy lamentable, el del Recuenco, porque parece como eso, es la crisis total, ¿no?, respecto a la gestión de la política industrial en La Rioja, pero bueno, es la muestra de un botón de cosas que nos hacen bien a nivel más amplio. ¿Se refleja esto también en la zona de Santo Domingo? ¿Se podríamos decir que es como en otras localidades riojanas? Sí. Ahí tenemos el polígono San Lázaro y yo estoy un poco cansado de esa... Cuando está el Partido Popular, la culpa es del Partido Socialista y a la inversa. Yo, cuando la anterior legislatura, mi postura siempre era, si hay que sacar dinero, lo intentaremos sacar de donde se pueda, y si hay que hacer una cosa, que se haga. Y es la misma cuestión. Ha hablado de la expropiación. Conozco casos de que te llevan 10 años. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Fue una decisión acertada? ¿No fue? Se tomó pensando que no se iba a alargar en el plazo, luego ahora la cuestión del gas. Yo creo que cuando se dan problemas que a veces ni siquiera son responsabilidad concreta, porque no son una decisión, lo de poner gas, pues probablemente los proyectistas que hicieron en 2004 ese proyecto, pues no se plantearon que iba a venir una empresa en 2024, 20 años después, y que necesitaba el gas como un medio para trabajar. Yo creo que en esto lo que habría que decir es, hay que abonar y hay que, desde lo público, hay que apoyar el desarrollo industrial, porque la industria es uno de los elementos fundamentales que genera riqueza, junto con otros. Pero el sector servicios, el sector terciario está desarrollado y es muchas veces si tenemos una industria fuerte y si tenemos una ganadería y una agricultura fuerte. Por tanto, yo creo que lo que tienen que ponerse es sentarse en una mesa, hacer números y buscar la solución viable y más económica y mejor tanto para Calahorra como para el conjunto de la comarca, porque el sector industrial es fundamental. Como decías tú, ¿no, Ángel? Es un poco una crisis o que no se ha sabido llevar, ¿no?, a atraer a empresas aquí a La Rioja. De todas maneras, también yo creo que es significativo quizás de un mal gasto público, o mejor dicho, de un gasto público mal planificado, quiero decir, porque al final generas la infraestructura, pero no tiene la dotación que te permita atraer a las empresas que van a generar riqueza y actividad económica. Entonces, bueno, pues también es un síntoma, ¿no?, que a veces se gasta por hacer un anuncio, porque llegan las elecciones y, en fin, hay que anunciar que se hace algo. Hacemos ciudades de la justicia en un descampado en Madrid y no tenemos una autovía que conecte en condiciones Logroño con Burgos. Por ejemplo, de ese tipo. Cosas de
el coste probablemente sería bastante menor. Aunque y hay veces que se toman decir... Si hablamos de autovías, hablamos de la autovía de La Rioja Baja, que estamos ahí olvidados de la mano de Dios, porque está hecha hasta el linde con Navarra y con Aragón, y sin embargo el tramo, por lo menos en La Rioja Alta, tenéis autovía. Es que del tramo de Alfaro hasta Logroño tenemos la 232 y menos mal que podemos subir a Logroño con la vía T, pero es que si no se hubiera prorrogado la concesión, si no se hubiera prorrogado la concesión de la AP68, sí, pero igual no hacía falta una autovía. En 2018 se proyectó y se prometió el proyecto para desdoblar la 232, que iba a estar construido en 2026 y se ha ido paralizando por el actual gobierno, el gobierno central, y total, en La Rioja Baja seguimos sin autovía. Respecto a lo de las empresas, hay que decir que el precio de SEPES era bastante caro, superaba los 80 euros, y gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja, pues se ha abaratado. Si queremos que vengan empresas a La Rioja, y me da igual el polígono de San Lázaro, de Santo Domingo, que el de la Senda de Alfaro, que el Recuenco de Calahorra, hay que ayudar. Somos una comunidad pequeña. Hoy hacía un anuncio, ayer hizo un anuncio la alcaldesa de Calahorra que se va a vender el solar antiguo del Silo, que es una de las joyas de la corona que tenemos en Calahorra, y se van a hacer 120 viviendas. Eso es porque claro, si te vienen empresas con 160 empleados, Calahorra tenemos una tasa de empleo muy baja, afortunadamente. De desempleo, quieres decir. De desempleo, perdón. Entonces, si queremos que vengan familias o que vengan personas a vivir a Calahorra, tenemos que tener viviendas, ¿no? Pues lo del gas es exactamente igual. Si queremos que vengan empresas, habrá que facilitar el gas, habrá que facilitar la fibra óptica. Lo que no se puede hacer es poner palos en la rueda. Que ahora está uno, que ahora está el otro. No, oiga, somos una comunidad que somos pequeña y además con falta de infraestructura. Ya no hablemos del AVE, ya no hablemos de otras cosas, ¿no? Pero por eso me refería a lo del desdoblamiento de la 232, que yo creo que también es fundamental para que ese polígono se desarrolle. Bueno, ¿se hará entonces? Pues a ver, se prometió, lo que pasa que además se encargó el proyecto a una empresa pública por un montón de millones y se paralizó. O sea que ahí estamos esperando los ciudadanos de Rioja Baja, esperando como agua de mayo que por lo menos tengamos una autovía para bajar a Zaragoza o subir a Santo Domingo o a Ezcaray o a la Rioja Alta, o a Nájera. Venga, vamos con los temas nacionales, que últimamente digo yo que van muy deprisa, porque lo mismo hablamos de Aldama como hoy tenemos que hablar de Juan Lobato, el secretario general del PSOE de Madrid, que se ha aferrado a su cargo, se ha negado a dimitir a pesar del huracán mediático y el malestar generado en Ferraz ante lo que ha censurado el linchamiento por parte de dirigentes de su partido. Lo ha expuesto en una rueda de prensa esta mañana, solamente ha hablado 3 minutos, donde ha defendido su actuación frente a todas estas informaciones. Unas declaraciones que ya han generado las primeras reacciones en el ámbito político. No sé si habéis podido escucharlas, si le habéis escuchado a Juan Lobato y qué os parece un poco lo que ha pasado. Diego. Yo lo escuché ayer en vivo y en directo. Me sorprende mucho lo que explicó. Me sorprende mucho. Creo que le estaban poniendo una trampa a los de su propio partido. Creo que se lo querían cargar, porque es como si Ángel ahora me viene y me dice: toma, guárdame estos documentos, y les echo un vistazo y digo: ¿y esto de dónde lo has sacado? Si esto no lo debemos tener ni tú ni yo. Correcto. Y entonces él, para protegerse la espalda, acude a un notario como diciendo: yo no sé nada. Además, a mí esto me ha llegado, pero yo no he sido... Cuando le van a levantar la silla, cuando imputan al fiscal por general. Eso, cuando ve que las barbas del vecino... Al fiscal. Esa es la primera derivada. Y lo segundo es mezclar las cuestiones personales con lo político y lo judicial. Se mezcla todo, porque también me parece muy español, muy berlanguiano, que resulta que al final la primera víctima política de un supuesto o hipotético caso de corrupción, porque no está condenado la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al final la cabeza que tiene pinta que la primera que va a rodar va a ser del jefe de la oposición. A mí me parece que Berlanga desgraciadamente se nos murió muy pronto, porque yo creo que en estos últimos tiempos habría mucho material para hacer muy buenas películas, porque yo creo que se hubiera visto superado por la irreverencia y por cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Creo que Juan Lobato
lo tiene muy complicado y que quienes le han hecho la cama los tiene muy cerca. Óscar o Ángel, ¿quién quiere? Yo es que le he visto los 3 minutos escasos, que no creo que no ha llegado de hoy, también lo vi ayer. Y es que creo que es un caso monumental de desconfianza entre ellos, imputan a uno, ahora me voy con el teléfono, me voy a un notario, luego sale a la luz lo del notario, se ve que de la notaría parece que no ha sido, el papel que él esgrime en marzo en la Asamblea de Madrid tiene una resolución que no tiene la del periódico, con lo cual parece que ha utilizado el correo que le envió su antigua portavoz adjunta, que ahora está trabajando como mano derecha del ministro Óscar López, que a su vez era la mano derecha de Sánchez, con lo cual al suelo que vienen los nuestros, porque coincido además que se lo han intentado cargar, le han intentado engañar, porque ayer daba una versión distinta a la de hoy. Y entonces ayer decía, primero con el periódico ABC, con nuestro paisano Javier Chicote, el domingo tuvo una reunión en el centro de Madrid tomándose un café y ahí le reconoció que era verdad. Sin embargo, ayer ya dio la versión más de Moncloa, como que y metió la palabra bulo por medio, con lo cual ya sabemos que estaba Moncloa por ahí, los fontaneros de Moncloa ya estaban metidos por ahí. Sin embargo, hoy ya se revela, porque yo creo y coincido con Diego, que le han engañado. Le han engañado y lo van a usar de cabeza de turco. Entonces él se da cuenta y entonces, como no tiene explicación para ir al notario más que desconfía de sus propios compañeros hoy, pues bueno, las redes será una amalgama de insultos contra él, de perfiles de todo tipo. No sé, creo que Juan Lobato me parece un político honrado y yo así lo tenía. Creo que se ha equivocado porque él era el bueno de la película. Creo que él no quiso utilizar ese documento porque él es técnico de Hacienda, además. Él sabía perfectamente que ese documento no se podía utilizar porque todas las personas tenemos derecho a la intimidad en ese tipo de cuestiones. Creo que desde Moncloa ya se lo querían cargar hace tiempo porque no es partidario de Pedro Sánchez y le quieren colocar precisamente a su verdugo, a Óscar López, en la Asamblea de Madrid. Y creo que esto es un sainete, o sea, es Berlanga, sainete, se puede decir. El Partido Socialista de Madrid lleva trabajando en su propia destrucción y en facilitarle la vida al Partido Popular. Yo creo que desde Julián Besteiro en 1939 siempre el Partido Socialista de Madrid ha trabajado para el triunfo de la derecha en Madrid y en el conjunto de España. Creo que es que no es el primer caso. A Tomás Gómez, que era el alcalde de Parla, también salió de mala manera, etcétera, etcétera. El único que se libró fue el que es ahora el defensor del pueblo, no recuerdo, el hermano Gabilondo, porque yo creo que no le dio tiempo, duró tan poquito en la oposición que el Partido Socialista en Madrid, su capacidad de autodestrucción. Y luego personajes muy oscuros, hay que recordar a Tamayo y Sáez. Yo tenía muy pocos años, pero me acuerdo de aquellos dos tránsfugas que propiciaron la repetición electoral y luego el triunfo de Esperanza Aguirre. Y esto yo creo que es pues un nuevo capítulo más en el desastre que es la Federación Socialista madrileña. ¿Cómo se va a presentar el congreso de este fin de semana con este ambiente? Bueno, pues con una sensación total de descomposición, ¿no? Entiendo yo que acudirán allí. Desde luego, por lo que hemos ido leyendo, el acuerdo ideológico que se va a alcanzar y cualquier otro tipo de acuerdo político reducirá el nivel de escándalo, procurará ocultarlo, pero la verdad que no sé vosotros, pero desde que empezó la legislatura a mí me gustaría saber en qué ha avanzado esto como país, ¿no? Más allá de que vamos votando de escándalo en escándalo, además ya con una sensación de que el gobierno de Pedro Sánchez actúa con total impunidad, incluso utilizando la figura del fiscal general del Estado, que debería velar por los intereses generales, para atacar a un ciudadano particular, más allá de que ese ciudadano particular haya podido cometer un delito fiscal, me refiero. Eso tendrá que dilucidarse y le tendrán que condenar y tendrá que realizar las regularizaciones pertinentes. Pero desde luego lo que no es admisible es que se ponga el poder del Estado para intentar conseguir un objetivo político, y menos a través de la pareja de, en este caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. A mí eso verdaderamente me preocupa, porque desde luego eso que se hace contra ese personaje público se puede hacer de forma mucho más grave contra una persona que tenga menor importancia mediática y que no tenga otros recursos para frenar ese impacto.
Entonces, yo creo que es esencial que haya un respeto a las garantías jurídicas por parte de los actores políticos y un compromiso ético por acatarlas en todo momento y en toda actuación, porque si no, pues eso da una sensación de disolución del sistema institucional, del sistema democrático, que lo único que incentiva es el crecimiento de movimientos antisistema que están extremando y polarizando todavía más la política. No estoy de acuerdo, porque esos grupos que están en contra del sistema democrático tienen patente de corso. Hay que acordarse de la Policía Patriótica, hay que acordarse del comisario Villarejo y hay que darse cuenta de Manos Limpias, de los pseudomedios, que lo que generan es una noticia falsa y a renglón seguido que con esa noticia se denuncia. Pero, Diego, y el problema está en la inmediatez y en las condenas en base a un rotativo o a una cosa que yo puedo entender que sea noticia, pero muchas de las veces hay personas que ha salido en una portada o como una primicia una condena y luego se ha quedado en absolutamente Correcto, eso también. nada. Y esa es la gravedad. Y fatal si también tendrán que demostrar que ha sido el fiscal general del Estado. Si ha sido el fiscal general del Estado el que ha filtrado esa información, no sé qué es, si más perverso o bobo. Porque ambas cosas desde luego. Yo creo que en el mundo de la tecnología, Diego, cuando en la judicatura sabe este gobierno que la tiene al 99% en contra. Entonces me parece también que son en el mundo de la tecnología respecto al fiscal superior, correos, WhatsApp, es que ya los están sacando. Es que la UCO ha sacado ya un montón de información. La UCO es una cosa. No puede ser que la Guardia Civil a veces al gobierno le venga bien y diga que la UCO... no me viene bien ni me viene mal. Yo no estoy diciendo lo que estoy diciendo es que tienes que estar condenado realmente. Pero déjanos hablar a los demás. Lo que no puede ser es que la UCO nos venga bien al gobierno cuando nos interesa y cuando no nos interesa decir que la Guardia Civil, que ese informe no vale para nada, que es a lo que han dicho hoy. ¿Hasta cuándo va a aguantar la ciudadanía? El caso Berni, la mujer del presidente Begoña Gómez, el hermano, el caso Koldo, el caso Delcy. O sea, llevamos una temporada de casos. Ahora el tema de Juan Lobato, que se asesinan entre ellos. Es que esto ya excede ya del aguante que tenemos el ciudadano para terminar. Y por último, Juan Lobato ha confirmado la asistencia como cabeza de la delegación del PSOE madrileño. O sea que este viernes, este fin de semana, yo creo que va a haber follón en el Congreso del PSOE. De todas maneras, respecto a lo que decía Diego, desde luego esos grupos, en fin, de extrema derecha que propiciaban la desestabilización del sistema han existido siempre, pero yo lo que hablo es que todo esto incentiva la desconfianza del público general, me refiero, del votante medio, que desde luego, vamos, o sea, solo hay que acudir a casas demoscópicas para comprobar que la desconfianza en el sistema democrático ha crecido de forma muy notable en Occidente. Y luego, respecto a lo que tú comentabas, Óscar, de hasta cuándo vamos a aguantar, a mí me parece completamente inaguantable. Desde luego esto habrá que decidirlo en las elecciones, pero también sería interesante que el partido de la oposición, en lugar de ofrecerse a me ofrezco, estoy a disposición para hacer una moción de censura, dijera, este es mi proyecto, presento la moción de censura y luego ya cada cual que se retrate. Entonces, su proyecto es que le vote Puigdemont con Vox, ese es el proyecto. Bueno, pues porque es lo único que viable a día de hoy. Perfecto, pero... Y PNV, que como tiene el gobierno con el PSOE en el País Vasco, no va, ya ha dicho que ni hablar. Ya veremos Junts a ver qué hace. Yo no creo que esté tan cerca unas elecciones, yo creo que van a aguantar todo lo posible, todos los partidos satélites que hay alrededor del gobierno para intentar chupar al resto de los españoles como nos están haciendo, dando todo tipo de concesiones a comunidades autónomas, a partidos que tal, ofreciendo cosas que luego no cumplen, porque luego prometen una cosa y lo contrario. Entonces, no sé, yo creo que estamos en una situación que inédita, que no se ha vivido nunca y que tiene una solución complicada. Bueno, pues lo dejamos aquí. Veremos a ver qué pasa en los próximos días. Paso. Venga, muchas gracias a los tres y a todos ustedes les dejamos ya con Escaño 7. Buenas noches, adiós.